Esta semana apareció un número, quizás sea el único número que debería importarnos a todos y el que menos posiblemente le importa a mucha gente. Vivimos, y esto lo hemos hablado muchas veces, en esto de la descalificación y la moda de odiarnos y estar peleados. Seres humanos que tenemos un montón de problemas, un montón de necesidades, algunos necesidades básicas insatisfechas, otros alguna forma para llegar a fin de mes, hay alguna preocupación grande. Todo eso se acelera. El laburo es una gran preocupación de muchos. La educación es una gran preocupación de muchos. Y permítanme comparar esta situación con algo cotidiano que a veces solemos vivir muchos y que podría ser una pequeña comparación de lo que les quiero decir. Esta sensación de cuando entras a un bar, de estos bares modernos, nuevos, que lo más fácil se hace dificilísimo y lo obvio no se tiene en cuenta. Llegas a un bar, pedís un café con leche con 3 medias lunas y no hay medias lunas. Y entonces hay croissant y el croissant es viejo y el café con leche viene medio frío y lo agarró un barista y te hizo una peineta arriba o te hizo un corazón y hasta ahí vos decís, me tengo que tomar este café frío con esto que no es una media luna en un bar. ¿Qué esperabas que te iban a pedir? ¿Un rinoceronte macho a la parrilla? ¿Qué podía pasar en un bar un domingo a las 8 o 9 de la mañana? Sin embargo, el bar discute sobre las lamparitas, sobre si a la tarde va a poner velitas en las mesas afuera, si la ambientación, si la música, y llega un momento en el cual el cliente dice, ¿no me podés traer un café con leche con 2 putas medias lunas? O sea, ¿no era más fácil hacer lo fácil, lo obvio, a lo que te tenías que dedicar? Vos te tenías que dedicar a esto. Después discutimos la velita, el mantelito, la música, la ambientación. Eso cotidiano a veces suele pasarle a la política. Te tenías que ocupar de una cosa, te tenías que ocupar de eso. Sabías la herencia que habías recibido, sabías las negociaciones que tenías que hacer. Empezamos en un proceso electoral, pasaron 3 años, pasó una pandemia, empezamos a echarle la culpa, obviamente, a cosas externas, porque tenía culpa, porque la guerra impacta en todo el mundo, porque la pandemia impactó en todo el mundo, porque nadie es tarado, porque todo el mundo se da cuenta que no vivíamos en una panacea mundial. Sabemos de la inflación en Estados Unidos, de las condiciones del dólar, de la aparición de las criptomonedas, de la aparición de la tecnología, que va a arrasar con todo, y entonces vos decís, bueno, sí, hay que tener comité de crisis para todas esas cosas, pero apareció un número y nos golpeó a todos esta semana, nos golpeó muy fuerte, y entonces aparecen los que van a usar ese número como si no tuvieran nada que ver con ese número porque no están gobernando, y los que están gobernando van a aparecer con otros números para hacerte creer que eso no es tan grave, y en eso vos empezás a sentir que, como dice Serrat, estás en manos de unos locos con carne, en manos de alguien que no tiene relato, que no tiene política, ni de un lado ni del otro, y ahí, por supuesto, vas a ser acusado, si osás quejarte de esto, de antipolítica, de trosco, de facho, de gorila. Vas a ser tildado de todas esas cosas simplemente por decir que hay 18 millones de argentinos en la pobreza, que estaba todo bien y vamos con el programa como siempre, tratando de sacarte una sonrisa, de hacer humor político, pero hay 18 millones de pobres en este país, 39 y pico, alguno dice 40, salta el otro, no es 40, y esto es porque no tiene rostro y porque es muy difícil ponerle rostro a esa pobreza. Muere una beba en situación de calle y pasa a engrosar una estadística, andás a ver. Sin embargo, los medios de comunicación se van a encargar toda esta semana de mostrarte quién es el malo en esta cosa. El malo tiene que tener nombre y apellido. La víctima tiene que tener en lo posible nombre y apellido. Y así van a pasar programas y programas y programas. Y vos decís, che, hay un número que debería preocuparnos. Porque además, por otro lado, te hablan de economía del conocimiento. No tienen ni idea lo que es la economía del conocimiento, pero no importa, te hablan de eso, como si los pibes que pueden ingresar a esa economía del conocimiento surgieran de un repollo o se fueran a capacitar en cosas que dentro de muy poquito tiempo no van a existir más. Y le mienten a un montón de gente que busca lo individual y que entiende que demonizar el Estado, que está tan de moda. ¿Viste cuando aparece gente en la televisión como Jim Carrey y dice, che, ojo porque la gente en Canadá es feliz
por su sistema de salud. ¿Cómo es el sistema de salud de Canadá? Empiezan todos a mirar cómo es el sistema de salud en Canadá. Y es uno de los sistemas más brillantes del mundo. Canadá. Digo esto porque después comparan esto con Cuba, con China, con Nicaragua, y hay una gran necesidad en Argentina de hacer las cosas bien y de que los políticos dejen de mentir. ¿Viste cuando acusan, che, fulano es mentiroso, fulano es ladrón, fulano? Es un problema de él. Cuando se miente desde el Estado, es como cuando se mata desde el Estado. Se sale de lo personal para tener eso que es realmente maravilloso, que es un Estado que te proteja. Un Estado que cuando viene una pandemia te paga la mitad de los sueldos. Y vos después te olvidás de eso y te querés ir a montar una pyme a Barcelona. Y cuando llegas te das cuenta que eso es otro país y no te van a tratar como acá. Entonces necesitas que venga un yanqui, que en un ratito lo voy a poner, para contarte las ventajas de vivir en la Argentina. En ese mundo, venir los domingos a hacer la gran estafa es dificilísimo, porque tenés que entablar un código con quien te está mirando. Yo sé que si ponemos Telminanzi, si hacemos 2 chistes más, logramos mucha más gente en el canal. Yo lo sé a eso, lo sabemos todos, lo estudian, me lo dicen, vienen y me dicen, no hagas eso, no hagas la primera parte. Hacé la parte de los chistes, porque la parte de los chistes, ¿sabes qué pasa? Que está lleno de parte de chistes. Está lleno de gente subiendo contenido a TikTok. Está lleno subiendo Reels a Instagram. Yo sé que el Reel es muy atractivo y sé que si lo hacemos, ganamos un montón de gente. El problema es que la ganamos al pedo. El problema es que nos convertimos en algo un poquito mejor que un influencer y nosotros tenemos que ser muchísimo mejores que un influencer. Muchísimo mejores que alguien que busca el individual para poder monetizar con el Google y que le llegue un cheque a su casa. Necesitaríamos en algún momento parar el huevómetro y empezar a pensarnos como país. Y en ese momento aparece que no tenemos relato, aparece que no tenemos un relato. ¿Viste cuando dicen esto es relato, ¿para qué sirve el relato? ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué te convencen? ¿Para qué vas? Algunos, que somos un poquito más grandes, vivimos en la Argentina un momento que se había vivido hacía muchísimos años y se dejó de vivir. Ese momento se dejó de vivir, el momento de la felicidad colectiva, el momento donde sentís que algo de lo que haces está cambiándole la vida a alguien. No hablo del idiota que te insulta en las redes sociales, el que te dice, estás pagado por tal, estás pagado por... Bueno, con la etimología de la palabra idiota podemos definir un montón de gente que hace eso porque no tiene vida, porque es un mediocre, porque no puede, porque no le sale, porque lo cagaron 1000 veces, y hasta en un momento dado vas y abrazás al idiota y le decís, sí, puteame, está todo bien, no hay problema. Estoy hablando de otra cuestión. Estoy hablando de lo que dejamos de hacer para que los demás nos crean colectivamente, no personalmente. Esto no es un problema de un ladrón, no es un problema de un mentiroso. Es un problema de un sistema que es una mentira organizada mecánicamente, día tras día, para con determinados negocios hacer de la política algo putefacto, en lo cual la gente ha dejado de creer. Y si no nos hacemos cargo de eso, si no nos hacemos cargo de que tenemos que cambiar, no tenemos relato. Y ahí va a aparecer alguien que te va a contar: mis viejos tuvieron relato, mis padres tuvieron relato. Vos te podés tatuar todo el cuerpo, te podés poner aros donde quieras, te podés hacer vegano, podés abrazar el ismo que quieras y la cosa no va a cambiar. No va a cambiar por esa revolución que llevas vos haciéndote vegano, vegetariano o comiendo determinada cuestión para mostrarle al otro que sos distinto. El otro y la otra saben que vos ya sos distinto porque te lo has propuesto. El problema es si podemos ser distintos colectivamente. Ese es el gran desafío. Si podemos hacer algo por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste y dijiste, dale, hoy hice algo que cambió el mundo, hoy hice algo que cambió un poquito la vida del otro? Eso se puede hacer cuando tenés una herramienta, y esa herramienta, esa llave para bajar la tuerca que nos está oprimiendo, se llama política. Y cuando te quedas sin política, lo único que queda es la ironía adentro de las redes sociales. ¿Qué ironía? Pasa a ser cinismo. Te convertís en un cínico, te convertís en alguien que no cambia nada. Vos, yo y todos los que hacemos eso nos vamos convirtiendo en una sociedad que adormece gente y que empieza a naturalizar que una nena pueda vender pañuelos a los 5 años entre los bares, mientras discutimos otro tipo de cosas que pueden ser necesarias, como la velita, el mantel, la luz del bar, la música, pero lo esencial, lo que tenemos que hacer, el café con leche con las medialunas, que no le falte a nadie, que esa gente pueda morfar, para que no te tengas que quejar de las drogas, de la inseguridad, de todo lo que eso trae aparejado, y lo sabés y te lo cuentan. Y ese cinismo
planteado en los noticieros, está buscando todas las semanas cuál es el famoso que pueden voltear por algo que hizo. Desde Charlie Maradona hasta hoy lo están haciendo con todos. Y seguramente van a encontrar gente muy imperfecta, que se mandó miles de cagadas, como cualquiera de nosotros. Pero como es famoso, lo vamos a poder denostar, eso va a pasar, le vamos a reventar la vida al tipo, no vamos a ocuparnos de la víctima y a posteriori la realidad va a seguir siendo la misma, no va a cambiar. Y no va a cambiar porque no tenemos relato, porque no somos felices, porque no estamos cambiándole la vida a nadie. Y si no nos hacemos cargo de eso, por aquel que viene y toma la parte por el todo y dice, no, pará, y algunos políticos no son lo mismo. Sí, es verdad, hay muchos que no son lo mismo. Y hay muchos que están viendo esto. Perfecto, ¿podemos seguir? No, bueno, pero que estás haciendo un poco de antipolítica. No, la antipolítica la hacen ellos. Hace poco me dijo, no le estás haciendo juego a la derecha. Yo lo conté en un gran político. Le dije, vos sos la derecha, maestro. El problema es cuando siempre creemos que alguien nos habla porque otro le ha pagado, porque otro le ha solucionado la vida. Y así vamos rebotando de radio en radio, echados, porque no soportamos la línea editorial que es, che, pará, ¿de qué lado estás? No le pegues a tal. Mirá, en principio estoy del lado de no pagarle al Fondo Monetario Internacional cuando tengo 40 millones de pobres, 18 millones de pobres, 40% de pobreza. Ah, no, entonces no se puede hablar, es un intolerante. ¿Un intolerante para quién? ¿Qué es ser intolerante? No tener tiempo. Esa gente no tiene tiempo. Está bien, olvídense de mí, échenme de toda la radio, no hay ningún problema. Pero ocúpense de eso. Mientras no se ocupen de eso, voy a seguir diciendo esto. Y me voy a seguir emocionando con un tipo que se para en un escenario y dice, yo hace muchísimos años le hice esta canción a mi papá, con mi hermano. Porque él nos relataba lo que había sido su tiempo, su época, y nosotros ya no teníamos época. Vivir sin un relato es lo peor que te puede pasar. No tener relato, no poder conmover, no poder sentarte a tomar algo con alguien y decirle para qué carajo estás en esta vida, que no sea una acumulación de guita o algo que marque la diferencia. Yo me voy a tal lado, yo me compro tal auto, me parece fantástico todo eso. Al lado de una nena que vende pañuelos, con toda la displicencia con la que decís, yo con eso no tengo nada que ver. A mí la política no me toca. El día que te toca a vos, estás fregado y no tenés dónde ir y no tenés compañeros y compañeras que te abracen. Esa es la verdadera soledad de estos tiempos, de este capitalismo acelerado por una tecnología donde los gobiernos no saben qué hacer con alguien que está mirando todo el día un celular desde los 11 hasta los 17 años, con una educación devastada que no nos sirve para nada. Sin embargo, los spots de campaña cada vez son más vacíos. Los spots de campaña son puñaladas en esa gente que no tiene para morfar. Puñaladas, dije. Asesinatos. Matan gente que aunque siga viva no tiene ningún futuro. Arranco el programa con Ismael Serrano parado en un escenario contando el papá cuéntame otra vez. Ojalá nosotros no tengamos que contarles otra vez lo que fue una época de felicidad para todos nosotros. Ojalá los que hoy son protagonistas puedan volverse protagonistas a través de políticas públicas que nos cambien la vida a todos y se dejen de joder con los negocios, la pauta y todo lo que está escondido, porque se están comiendo la gallina de los huevos de oro. No les va a quedar país, no les va a quedar país. Y si no me creen, miren estadísticas de otros países. Cuando hablan de la droga, cuando hablan de la educación, en vacío, sin saber, sin políticas públicas, sin saber para dónde van. Y con una oposición que es 15 veces peor que ustedes. 15 veces peor que ustedes. Imagínense en el votante, en eso que ustedes desprecian. Si ve que alguien no lo hace y ve que quien puede venir es insuperable en el daño que puede producir. Ismael Serrano, arrancamos así. Muchas gracias. Verán, yo junto con mi hermano Daniel, cuando tenía 18 años, compuse una canción. Queríamos escribir un reproche para la generación de mis padres, una bronca generacional. Pensábamos que el relato que ellos hacían de aquella época gloriosa de juventud era un relato edulcorado, que omitía una parte de renuncia que merecía ser tenido en cuenta. Es cierto, mucha gente se había jugado el tipo, se había jugado la vida para que nosotros pudiéramos cantar canciones como esta en libertad. Pero también es cierto que muchos sueños quedaron olvidados en algún rincón. Se dejaron de lado, de tal forma que las cosas se torcieron de alguna manera. Y si se hubieran salvado el paso del tiempo, pues otro gallo cantaría, supongo.
El tiempo pasa y ahora me acerco a la edad que tenía mi padre cuando le canté por primera vez esta canción. Y ahora caigo en la cuenta de unas cuantas cosas. Mi hermano Daniel y yo les hacíamos el reproche por un relato que no se ajustaba a la realidad de alguna manera. Pero ellos al menos tenían un relato. Este es un tiempo nuevo, un tiempo de efervescencia, un tiempo en el que los ciudadanos nos miramos los unos a los otros como hacía tiempo que no ocurría. Un tiempo que merece un nuevo relato. Un relato que le contaremos a nuestros hijos, que yo le contaré a mi hija. Un relato repleto de épica dorada que hablará del tiempo en el que primero ocupamos la calle y después las instituciones para devolver la soberanía al pueblo. Nuestros hijos crecerán. Mi hija crecerá, maldita sea. Y quizás sea ley de vida que los hijos le reprochen a sus padres sus olvidos, sus fallos, sus errores. Pero tú y yo, cuando menos, podremos decir que lo intentamos. Que lejos de quedarnos inmóviles al borde del camino, supimos asumir el protagonismo que nos correspondía. Y nos hicimos presentes. Y cambiaron las cosas. Porque de repente recuperamos nuestra convicción, la iniciativa, nuestra capacidad para influir en el devenir político, el control en definitiva de nuestras vidas. Así que esta canción no es un ejercicio de nostalgia. No pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino más bien lo contrario. Lo mejor está por venir y queda muchísimo por hacer. Pero eso, lejos de ser un reto abrumador, un peso asfixiante, es un reto maravilloso que nos mantiene con la cabeza alta, buscando la mirada del otro, convencidos de que las cosas van a cambiar y ya no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare. Por eso canto como cuando tenía 18 años, con la misma urgencia, con la misma pasión, porque este es nuestro tiempo, porque las cosas van a cambiar. Por eso canto como entonces esta vieja canción que se llama Papá, cuéntame otra vez.